Hola Alex, dado que al final pues, seguramente no logramos comunicarnos ahí por correo, voy a hacerte esta presentación grabada y vos ves el video y me comentas por favor si tenés dudas o consultas. Muy bien. Entonces, lo que vamos a compartir hoy, lo que quiero compartirte hoy, según el programa, es el diseño de formatos para la recolección de datos, principalmente cómo hacemos cuestionarios, qué consideraciones deberíamos tomar en cuenta para hacer buenos cuestionarios para la técnica cuantitativa de encuestas. Entonces, bueno, el papel del cuestionario es en general un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, ¿verdad?, para lograr los objetivos de investigación, también llamada programa de entrevistas o instrumento de encuesta. Partimos, como dice acá arriba, ¿verdad? Partimos entonces de los objetivos del estudio, de la encuesta, y tenemos la información, valga la redundante, del informante, ¿verdad? La persona que responde, y esa va a ir hacia el cuestionario, ¿no? Va a fluir hacia, o se va a recoger a través del cuestionario. Es decir, ahí vamos a tener que ligar totalmente cómo está diseñado el cuestionario con lo que queríamos obtener del estudio y entendiendo cómo es ese informante, ¿verdad? Y a través del cuestionario vamos a generar entonces datos, los cuales se van a analizar para obtener insights, hallazgos relevantes que nos lleven a recomendaciones que puedan terminar en una acción gerencial, ¿verdad? En una decisión o algunas decisiones. Eso es lo que andamos buscando hacer. Ese es el objetivo general de el cuestionario. ¿Cómo fluye típicamente el proceso de diseño del cuestionario, inclusive ya la ejecución de esa parte de la encuesta? El primer paso es determinar cuáles son los objetivos, o sea, qué queremos saber, qué nos interesa determinar, cuáles son los recursos que tenemos, ¿verdad? Cuántos recursos económicos, cuánto dinero tenemos para ejecutarlo. De eso va a depender también qué tipo de encuesta podemos realizar, cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? Como te decía ahora, y también entender restricciones en términos de no podemos entrevistar tal tipo de personas, no podemos preguntar sobre tales temas. Ahí entender desde ese primer paso con el grupo que toma decisiones, con el nivel gerencial, estos temas para enmarcar correctamente el, la encuesta y el cuestionario, por tanto, ¿verdad? El segundo paso es determinar el método de recolección de datos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que, como te decía ahora, dependiendo de los objetivos, del tipo de público, las restricciones que tenemos, ahí podríamos ya ver, bueno, qué es lo que hace más sentido en cuanto a hacer encuestas telefónicas o hacer las encuestas casa a casa o los otros métodos que por ahorita ahí también te voy a comentar otra vez, pero ese va a ser entonces respuesta o en función de lo primero que dijimos, del primer paso. Una vez que tengamos claro entonces en el paso 2 cuál es el método de recolección, vamos a pasar a entender cuál es el formato de respuesta, ¿verdad? Las preguntas que tenemos van a ser más abiertas, van a ser más cerradas, vamos a usar escalas o vamos a usar preguntas más sencillas, ¿verdad? Dependiendo también otra vez de cuáles son los objetivos que tenemos. Tenemos que pensar en ese formato del tipo de respuesta que vamos a provocar. Y el paso 4, ahora de nuevo, en función de lo que dijimos en el paso 3 en cuanto al formato, aquí en el paso 4 ahora es ver cómo redactamos las preguntas. Y cómo redactamos las preguntas tiene esencialmente que ver con
cómo es el público target, ¿verdad? O sea, es un público que es muy educado, ¿verdad? Tiene mucha información, tiene mucha sensibilidad también en cuanto a, ¿verdad?, poder diferenciar y que haga sentido, por ejemplo, preguntarle en una escala de 1 a 10. Puede ser que las personas no conozcan tanto ese producto o servicio que nos interesa evaluar, entonces hacer una escala tan amplia pues no tiene mucho sentido. Eso también tiene que ver con el paso 3, eso que te estoy comentando. Pero el wording sí, digamos, para las palabras que utilizo tienen que ver con el carácter técnico, con si estoy entrevistando ejecutivos, por ejemplo, ¿verdad? Como te decía, creo que la semana pasada. Todo eso tengo que ajustarlo al tipo de lenguaje y el tipo de redacción de las preguntas que son más adecuadas. Ahí había ejemplos relativamente populares o famosos aquí en la escuela estadística, en la Universidad de Costa Rica, donde estudié, en la que se hacían encuestas, por ejemplo, en cárceles, ¿verdad? Sobre el consumo de drogas. Bueno, ¿cómo pregunto sobre eso, verdad? ¿Qué tipo de lenguaje hace más sentido? Si soy muy formal ahí, no voy a obtener ninguna respuesta. La gente se va a inhibir o se va a burlar o lo que quieras, ¿verdad? Pero no va a responder algo que sea útil para los objetivos del estudio. Entonces, bueno, ese es el tema del wording. El siguiente paso, después de decidir sobre eso, es una buena práctica, como dice ese paso 5, es hacer primero un esquema, ¿verdad? Un diagrama de flujo de los temas, de los componentes que hacen parte de esa encuesta, cuáles son los primeros temas que voy a abordar, y después hacia dónde voy a ir a segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Qué conexión lógica también para la persona que responde hay entre esos temas, que no parezca que estoy brincando de un tema a otro y me devuelvo y no se entiende, ¿verdad? Los saltos y las quiebres que se hacen así abruptos, ¿verdad? Sino que hay un flujo lógico, perdón, y para eso es recomendable literalmente montar un esquema, ¿verdad? O sea, por partes, cómo va a construirse ese cuestionario y entonces que una persona que no necesite leer todo el cuestionario para inferir cómo está fluyendo eso, sino que puede haber como ese mapa en grandes términos de cómo está construida esa encuesta. Entonces ya tengo decidido, ¿verdad?, el tipo de formato de las preguntas. Tengo decidido también cómo voy a redactar las preguntas para que sean útiles y sean efectivas para el tipo público. Y después decido cuál es el orden de los temas y cómo va a fluir el cuestionario. Eso incluye, por cierto, también este, la parte esta de lo que llamamos de los saltos, ¿verdad? Cuando hay una parte que no aplica para alguna parte del público meta. En otros casos podría ser em, que del todo un segmento no se utilice para cierto público. También la parte de cómo selecciono si alguien aplica para la encuesta. O sea, todo eso tiene que ponerse en ese diagrama, en ese esquema para entender cómo está diseñado a grandes rasgos el cuestionario. Una vez que hice eso, teóricamente ya está armado el cuestionario, o sea, ya está como esa versión borrador, podríamos llamarle así, en ese paso 5. Y entonces en el paso 6 tengo que ir a evaluar el cuestionario, ¿verdad? O sea, qué tan efectivo es, la gente lo entiende, no lo entiende, la extensión es correcta, o se está extendiendo más de la cuenta y van a cortarlo antes de tiempo. Em, es decir, ¿verdad? Que el nivel de sensibilidad a las preguntas que asigné ahí en realidad sí corresponde al nivel de conocimiento que tiene la gente, o tengo que simplificar algunas cosas. Hay preguntas donde las personas preguntaron, ¿verdad? Si estaban entendiendo bien, hubo mucho feedback, ¿verdad? Antes de poder responder la pregunta como tal. Entonces, todas esas cosas las tengo que ir incorporando, hacer las observaciones y modificar el cuestionario para llegar a una versión final en cuanto a por lo menos cómo fluye el cuestionario y cómo se entiende. Obtengo en el paso 7
las aprobaciones de todas las partes involucradas, ¿verdad? O sea, lo presento a los tomadores de decisiones, a la contraparte técnica de la empresa o el lugar que está queriendo ejecutar ese proyecto. Perdón, un segundo, ya voy. A ver, ya casi seguimos. Bueno, disculpa ahí, por favor, vamos a seguir por aquí. A ver. Sí, te decía que entonces uno obtiene la aprobación de todas las partes, después ya hace un pretest, ¿verdad? Una prueba previa, una revisión, ahora sí, de que está fluyendo todo coherentemente, ¿verdad? Que no hay problemas de rechazos o de terminación anticipada de la encuesta o temas de esos. Y pasamos a preparar una versión final ya del cuestionario. Y el último paso ya sería implementar la encuesta tal cual, ¿verdad? Y ya después siguen otros pasos porque ya no tienen que ver directamente con el diseño del cuestionario. Algunas cuestiones claves en esto del formato de recolección del cuestionario es, según lo indique la gerencia, ¿verdad? Lo que hablamos ahora, determinar objetivos, recursos y limitaciones de la encuesta, determinar el método de recopilación de datos, eso es moldeado por tiempo y presupuesto, como te decía ahora. También determinar el formato de respuesta a la pregunta, esto va en función entonces de conocimiento del encuestado. Ahí es esto que te decía, ¿verdad? Uno no debe irse directo a decir, bueno, voy a diseñar escalas aquí todas de 1 a 10, porque las personas si acaso pueden diferenciar entre alto, medio y bajo, ¿verdad? Satisfacción. No tienen tanto uso y tanta fineza en la evaluación del producto o del servicio que están recibiendo. Decidir sobre la redacción de la pregunta, hay que recordar lo que debes y no debes hacer, ¿verdad? O sea, en el sentido del wording, ¿verdad? Lo que te comentaba antes, establecer el flujo y el diseño del cuestionario, las preguntas tienen que fluir lógicamente. Evaluar el cuestionario para longitud, falta y preguntas innecesarias. Obtener la aprobación de todas las partes relevantes, ahí es ese buy-in, ¿verdad? De la gerencia, del management, para que luego todos los resultados realmente correspondan a lo que se quería saber, a cuáles eran los objetivos y las decisiones que se querían tomar, los action standards que llaman también, ¿verdad? La prueba y revisión del cuestionario, probar y revisar las preguntas, la copia final y finalmente implementar la encuesta, ya sea por correo, teléfono u otro medio.
El método de recopilación de datos va a tener un gran impacto en el diseño del cuestionario y el presupuesto y dinero del proyecto. Ahí tenemos en persona, como la intercepción en centros comerciales, teléfono, correo o autoadministrado, ¿verdad? Ahí hablamos un poco sobre estos tipos de métodos, ¿verdad? De recolección y cuáles son las restricciones y las ventajas que podrían tener cada uno cuando hablamos de los métodos cuantitativos. Aquí específicamente lo que tiene que ver con el cuestionario, pues si estamos hablando de un cuestionario en persona, permite, ¿verdad? Mostrarle, inclusive también mostrarle, si estoy hablando de un producto, mostrarle el producto y ver cuáles son sus impresiones. Permite hacerle preguntas un poco más complicadas en las que tengo la oportunidad de inclusive usar lenguaje no verbal, inclusive usar algún ejemplo, algo para complementar de forma un poco más sencilla para la persona que está dando la información, el encuestado. Entonces me da mucho grado de libertad en cuanto al diseño del cuestionario, también en la extensión, ¿verdad? Creo que lo hablábamos la semana que hablamos de las técnicas cuantitativas, me parece que la semana pasada, eh, que que aquí tengo más chance para retener, ¿verdad? Retener la persona que no me termine anticipadamente la encuesta. Sí, el hecho de poder ser un poco más insistente para que realmente podamos terminarlo efectivamente. Pero es muy caro, ¿verdad? Es muy caro, entonces hay que, o sea, formato de encuesta es muy costoso, entonces hay que tener en cuenta qué tipo de restricciones en cuanto a dinero tiene el proyecto. Dependiendo de la complejidad y de qué tanto las personas que están encargadas de las que están pidiendo ese proyecto, si insistan en la complejidad que tiene la encuesta y demás, podría ser que sea necesario decirle, bueno, la única forma de hacer eso viable es hacer una encuesta en persona. De otra forma va a ser muy complejo, ¿verdad? Que podamos garantizar una tasa de éxito relativamente alta. Si hago encuestas por teléfono, tengo que tener en cuenta definitivamente que el cuestionario tiene que ser más reducido. También depende del público meta, ¿verdad? Como, igual que en todos los casos. Puede ser que aunque sea por teléfono, pues es gente que no está tan ocupada, que no está tan de pronto insegura o dudando de la veracidad o de la confianza que puede tener en en las personas o en la institución que le está preguntando. Entonces, entendiendo cómo es ese público meta, uno podría embarcarse ahí a hacer encuestas telefónicas. Digo, embarcarse en realidad son las más comunes de ver ahora, encuestas masivas que se hagan por teléfono. Pero sí, entonces la extensión del cuestionario es un tema. La redacción de las preguntas también es más difícil retener, ¿verdad? Es más difícil retener qué es lo que me están preguntando si ni siquiera estoy viendo a la persona y no la conozco, no la tengo enfrente. Entonces, eso tiene más restricciones en cuanto a cómo se diseña ese cuestionario. No puede ser lo mismo que un cuestionario en persona. En el caso de correo o autoadministrado, en algunos casos, a diferencia del de teléfono, vienen algunas indicaciones adicionales, más bien alguna aclaración o algo para que la persona realmente esté segura de que está comprendiendo bien la pregunta que se está haciendo, pero en todo caso debe ser una redacción sencilla y acorde con la naturaleza de cuándo hace más sentido hacer una encuesta por correo, que es cuando el público, el target al cual estoy dirigiendo esto, tiene motivación, como hablábamos por ahí la semana pasada, de contestarla. O sea, a mí me interesa el objetivo para el cual se está haciendo esta encuesta. Yo como encuestado me interesa eso y tengo suficiente información. Conozco bastante sobre el tema como para no necesitar que alguien me guíe o me asista en completar esa encuesta. En el caso de Internet, aplica muy similar a lo que hablamos del correo en cuanto al cuestionario. Sí, nada más que en esos casos, inclusive todavía es mucho más recomendable que sean formularios en línea.
que hay que tener muchísimo cuidado en el formato de que fluya correctamente, que no genere errores, que no haya inconsistencias en la programación como tal, porque ahí ya si hay algún tipo de duda o no está fluyendo de forma lógica, está haciendo un salto donde no debería o cosas por el estilo, pues va a ser más probable que las personas abandonen la encuesta a medio camino. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver, aquí vamos desde lo más costoso hasta lo menos costoso, ¿verdad? Bajando acá, pero con más restricciones conforme vamos bajando, ¿verdad? Entonces, no es cierto la idea de esta, de que claro, si para qué hacemos encuestas por otros medios y la podemos hacer por internet. Eh, en cuanto al cuestionario, tiene restricciones importantes. En cuanto a la muestra, tiene restricciones importantes, como te decía, ¿verdad? Y no puedo controlar tanto la representatividad, es muy difícil controlar la representatividad de la muestra que estoy obteniendo, a diferencia de lo que puedo hacer en persona o por teléfono, ¿verdad? Entonces, no es así como tan straightforward, que no hay que pensar nada, en realidad la más ventajosa es Internet, ¿no? Hay que hacer un balance de los objetivos, de los recursos y el tiempo que está disponible, ¿verdad? Antes te comenté un poco ahí por encima el formato respuesta, que es uno de los pasos que por ahí se menciona, ¿verdad? En el proceso de diseño de un cuestionario hay que determinar cuál es el formato que mejor se ajusta. Abiertas son las preguntas a las que el encuestado responde con sus propias palabras, o sea, ahí le hago una pregunta a la cual puede responder literalmente cualquier cosa. Ahí hay que entender si uno lo deja totalmente abierto, ¿verdad? O lo hace probado frente a no probado. En el sentido de no probado es que no espero, no tengo ni siquiera idea qué puede salir. Y en el caso de probado, sí es que por lo menos, aunque lo estoy dejando abierto, casi que le digo al encuestador, trate de ir ordenando esas respuestas en lo que ya vimos más o menos de por dónde están respondiendo las personas. Entonces, casi como un abierto tratando de ser cerrado, ¿verdad? ¿Cuáles son las cerradas? En las que los encuestados tienen que elegir de una lista de respuestas. La puede ser dicotómica, es entre dos posibles respuestas, o sea, sí o no, por ejemplo, ¿verdad? Elección múltiple, puedo elegir entre tres o más opciones y puede ser que sea literalmente múltiple, que puedo escoger varias o que tengo que escoger una de tres o más opciones, ¿verdad? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado en la lógica de cuál es una respuesta posible, correcta a esta pregunta, que esa pregunta responde a un objetivo de investigación que inicialmente se planteó. En las respuestas escaladas es otra forma. Ahora el puro final de esta presentación te voy a comentar sobre las posibles escalas que podrías utilizar en función de los objetivos que tenés. Eh, pero sí, estas son diseñadas para capturar, no solo que escoja una opción, sino que me diga o me haga entender cuál es la intensidad de los sentimientos del encuestado. Y esto es muy en el core aquí, Alex, de cuál es la ventaja de hacer encuestas versus observación, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de las técnicas en general, de técnicas cuantitativas de investigación, hablamos que la observación tiene la ventaja de ser relativamente barata, ¿verdad? Y también el que no depende de si el encuestado está consciente o no de por qué toma las decisiones. O sea, yo veo si alguien se quedó viendo una publicidad o no se quedó viendo y qué tipo de reacción tuvo. Pero no puedo preguntarle por qué, ¿verdad? No puedo ahondar en las sensaciones que le está provocando eso, ¿verdad? El consumo o el ver un anuncio, etcétera. Entonces, esto efectivamente, el usar escalas es como en esencia, la utilización de esto es en esencia lo que
lo que representa de ventaja la técnica de aplicar una encuesta frente a otro tipo de técnicas cuantitativas, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir con toda esta elaboración que estoy tratando de hacer acá es que no sería inteligente, no sería propio de una encuesta no usar escalas, ¿verdad? Porque ahí me voy pareciendo, entre más yo use solo dicotómicas o elección múltiple, me voy pareciendo cada vez más a algo que yo podría observar, o sea, declaraciones de hechos, no de intenciones o de sentimientos, ¿verdad? Y en esa medida se va pareciendo cada vez más a observación. Y siendo observación superior en el tipo de no sesgo de lo que realmente está pasando versus lo que la persona cree que está haciendo o cree que tiene preferencias, ¿verdad? Entonces, escalas es casi como un must en un cuestionario. En cuanto a la redacción o el wording que hablamos, que te comenté, hay que asegurarse que la redacción sea clara. Hay que evitar sesgar al encuestado. Considerar la capacidad del encuestado para responder las preguntas también. Em, o sea, aquí es cuando decimos sesgar al encuestado, es evitar un poco reacciones que inciten, ¿verdad? O que inviten a responder de cierta forma. Por ejemplo, si estamos hablando de seguridad ciudadana, qué tan inseguro o seguro te sentís vos en espacios públicos como ciudadano. Este, el redactar cosas como, a pesar de que cada vez hay más asaltos, tal y tal y tal, usted igualmente usa el transporte público de noche. Bueno, estoy invitando a que me contestes de cierta forma, ¿verdad? Te estoy predisponiendo. Considerar la capacidad del encuestado para responder las preguntas tiene que ver con el nivel educativo, pero no solo con eso, ¿verdad? Como decíamos, sino también con el nivel de información que puede tener sobre lo que le estoy preguntando. No me puedo poner muy técnico en temas donde pues la gente está consumiendo o está usando algún servicio de forma muy básica, ¿verdad? Y también la disposición del encostado para responder la pregunta, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo la famosa pregunta por los ingresos, ¿verdad? O cuánta capacidad económica tiene la persona. Posiblemente si le pregunto directamente cuánto gana, no va a tener ganas de responder esa pregunta. Pero, de hecho, ahorita que estamos nosotros aplicando una encuesta, la forma que estamos tratando de abordar eso es si los ingresos que yo regularmente recibo cubren bien mis gastos o apenas o tengo dificultades para cubrir mis gastos. Y se volvió dicotómica algo que, o sea, simplemente entender si la persona le preocupa el tema económico o si en general está bastante, digamos, entre comillas, sobrado, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque cada vez más, inclusive por rangos, la gente no se siente cómoda para responder preguntas de esta naturaleza, porque de alguna forma siempre está sospechando que alguien está tratando de descubrir si pagan impuestos, si están evadiendo algo, o inclusive si estoy tratando de entender qué tan atractiva es esa persona para ir a cometer algún delito, ¿verdad? Entonces, todo esto interviene en la forma en que redactamos las preguntas del cuestionario. Ahora, en cuanto al flujo y diseño del cuestionario, que era otro de los puntos de ese proceso general del diseño, aquí típicamente hablamos de estas partes, de estos segmentos en un cuestionario. La primera le llamamos monitoreo, que son preguntas de calificación. Son todo este segmento para entender si vos, Alex, sos parte del público target realmente. O si tengo que, después de hacerte dos, tres preguntas, decir, bueno, disculpas, gracias por su disposición a contestar, pero con estas respuestas usted no califica para la encuesta. Entonces, igual se agradece mucho, pero ya no seguiría, ¿verdad? Y también acepte eso de parte, eso en el sentido este em, de calificar literalmente, ¿verdad? Para la encuesta,
pero también en buscar un poco aceptación del encuestado, ¿verdad? O sea, es motivarlo un poco en el sentido de que es útil y es relevante este estudio que se están haciendo. Hay algunas preguntas básicas también que sientan las bases para las próximas preguntas. Por ejemplo, ¿ha comprado en la tienda Gap el mes pasado? ¿Verdad? Entonces ahí lo voy predisponiendo hacia dónde va esto, ¿verdad? O sea, de qué estamos hablando y por qué le voy a preguntar lo que sigue en los siguientes segmentos. Paso las preguntas de monitoreo, entonces de estas de calificación que llamamos y vamos a calentamiento, y esto es una de las partes que normalmente a la gente le sorprende un poco que existan como tal, pero en técnicas cualitativas es muy común pensar o tener estas en cuenta cuando hago un focus group o cuando hago una visita a campo, por ejemplo, directamente con una cliente, ¿verdad? Em, hay una parte al inicio importante que es que la persona empiece a hablar de temas que son relativamente sencillos, pero que son motivadores, ¿verdad? O sea, que permita hacer catarsis, que permita contar una experiencia que le pasó a la persona, o sea, que empieza a entrar literalmente en calor, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando del tema y la verdad estoy entretenido y se me está tomando el parecer de cosas que a mí me interesa expresar, ¿verdad? Em, Está empezando a pensar sobre el tema en cuestión, establece parámetros sobre actitudes, el comportamiento de los encuestados y aquí un ejemplo es eso, ¿con qué frecuencia va de compras? ¿Verdad? Eso podría ser una pregunta de calentamiento. Transiciones, ahí ya pasamos como al cuerpo propiamente del cuestionario, ahí ya entran los temas que son más relevantes, más fuertes, ya la carnita, ¿verdad? Em, Todavía no son tan difíciles, ¿verdad? Pero empiezan a marcar esa pauta, ¿verdad? De las preguntas más difíciles que vendrán más adelante. Ahí puedo inclusive decirle, ok, bueno, muchas gracias, ahí ya entendí, ya estamos como entrando en calor, ahora voy a empezar a hacer unas preguntas un poco más difíciles, ¿verdad? Entonces así estoy preparando a la persona para ese segundo tercio de las preguntas y ahí entra esto que te decía, que es una parte esencial de los cuestionarios, de las encuestas, y que es el uso de escalas, ¿verdad? Califíqueme con atributos, dígame qué tan de acuerdo está con esta declaración de actitudes, de creencias, opiniones. Tengo las preguntas abiertas también para que me dé sus impresiones sobre X o Y tema. Se abordan temas controvertidos, o sea, ahí es donde está ya el clímax, entre comillas, del cuestionario. Por ejemplo, podría preguntarle cómo calificaría el desempeño de su jefe. Evidentemente, en prácticamente todas las encuestas, si no es decir todas, uno promete, ¿verdad? Compromete al inicio la anonimidad de las respuestas y que esto no es para un registro individual de las personas que están respondiendo, sino que es para ver tendencias y números agregados y poder entender algunas oportunidades sin que eso implique que alguien se vaya directamente a hablar con la persona que específicamente respondió esto, ¿verdad? Eso es muy básico, pero esencial para aplicar este tipo de estudios. Y luego lo último es clasificación, también el último tercio de las preguntas, donde típicamente hablamos ya ahora de características y perfil sociodemográfico, ¿verdad? Son un poco más invasivas, cuál es su religión, dónde vive, soltero, casado, etcétera, etcétera, ¿verdad? A menos que, o sea, ¿cuál es la diferencia de las preguntas que están en la primera parte de monitoreo? La diferencia es que las de monitoreo son las que califican si una persona, valga la redundancia, califica o no para la encuesta. En este último segmento de clasificación es más para poder segmentar los tipos de públicos, ¿verdad? Todos aplican, todos califican, pero ahora quiero clasificarlos, ¿verdad? Quiero diferenciar cómo respondieron las personas que son liguistas versus los aplicistas, ¿verdad? O cómo los casados versus no casados y cosas de estas. Estoy grabando, aquí. Entonces, no, ¿cómo se llama? No
no tiene el mismo fin de las que se llaman de monitoreo, pero sí nos dan esa posibilidad de luego diferenciar entre los diferentes grupos que respondieron a la encuesta. Ok, entonces, bueno, estos son hasta acá, son los temas como más importantes a tomar en cuenta para el diseño, para el flujo del cuestionario, ¿verdad? Las consideraciones que hay que tener también en función del presupuesto, del tiempo, etcétera, que tenés. Y ahora, en esta última partecita de esta clase de hoy, que tiene que ver, entonces, como te decía, con el diseño de formatos de recolección de datos, específicamente cuestionarios, es el flujo y diseño del cuestionario en cuanto a las escalas. Ya te comenté, yo creo que las preguntas estas tipo cerrado, dicotómicas, también las otras que decíamos ahora de elección múltiple, creo que no hace mucha falta ahí contarte de qué se tratan, yo creo que las conoces, pero sí voy a darte algunas opciones ahora en esta última parte, algunas ideas de escalas que podrías construir, tipos de preguntas que se podrían utilizar, y en cada una voy a tratar de decirte cuál es la lógica de cómo se construye la pregunta, ¿verdad? O sea, cuál es como la dinámica que se sigue y en qué contexto, para qué tipo de situaciones hace más sentido utilizarlo. Entonces, la primera es la escala de orden de rango. Es la primera que pongo acá, y no necesariamente porque sea más importante. No hay un orden particular en las que te voy a contar acá. Lo que hacemos es, como ves acá, tenemos algunas marcas, ¿verdad? De maquillajes, ¿verdad? De maquillajes, y tenemos atributos que podrían tener esos maquillajes, ¿verdad? Pueden tener un contenedor, ¿verdad? O sea, el envase como tal es de alta calidad. Entonces aquí tengo que decir cómo se ordenan las marcas, ¿verdad? De mayor a menor en cuanto a tener ese empaque o ese envase de alta calidad. El siguiente atributo ahí, que tengan un aplicador de alta calidad. Y la última es teniendo una sombra, ¿verdad? Que no me preguntes técnicamente, una sombra de ojo de alta calidad, ¿verdad? O sea, se aplica la sombra, sea de alta calidad. Entonces, sí, puede ser desde el envase hasta el aplicador, hasta el mismo producto, como tal, el efecto que está teniendo ya en el ojo donde se está aplicando el maquillaje. Las clientas de este tipo de productos de marcas, entonces pueden ordenar de mayor a menor, ¿verdad? Aquí estas 6 marcas y decir, ok, en having high quality container, para mí la primera, la más fina en esto es Natural Wonder, la 2 está la otra, la 3 está la otra, la 4 está la otra. Entonces aquí, ¿qué estoy logrando obtener en este caso? Un ordenamiento de las marcas que hay en cuanto a diferentes atributos. Puede ser que yo diga coincide para Natural Wonder, que es lo mejor en contenedor y aplicador, pero en la sombra no está teniendo tan buen resultado, ahí más bien está el otro, ¿verdad? Entonces esto lo voy a tener y lo voy a poder promediar, ese tipo de calificaciones entre muchas personas que me van a responder, y voy a poder empezar a construir perfiles de dónde son los puntos fuertes de mi marca versus quién estoy jugando y qué tipo de percepción consistente en la propuesta de valor que estoy haciendo estoy obteniendo ahí. Ve que este tipo de pregunta sirve mucho entonces para entender cuál es, cuando yo me paro frente a la góndola, cuáles son los temas donde, o sea, cuál es el orden en que yo considero las marcas en diferentes aspectos. Eso es muy diferente a preguntarle a alguien, califíqueme por favor la marca Avon en cuanto al high quality container, ¿verdad? Y después califíqueme de forma independiente CoverGirl. Otra vez, mucho también si estás en un contexto como el que hablamos hace algunas semanas en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Donde es muy común
que las personas no quieran caer mal, ¿verdad? No queramos caer mal, y entonces calificamos todas relativamente bien. Y si acaso una un poquito mayor